Bienvenidos, República Dominicana. Hoy es 30 de junio. Se fue, señores, se fue el último mes de este semestre del año. Sí, señores, el último, ¿verdad? Trae 30 días este mes, Cundo. Es así, bueno, pues así es. Hoy es Día del Maestro, señores. Hoy es Día del Maestro, mi apreciado de la Rosa. Y antes, como han cambiado las cosas, y con eso también el nivel y la calidad de la educación, porque eso era todo un acontecimiento, y usted veía la integración de las escuelas, de los colegios, las actividades en el Día del Maestro, un día importante de la misma dimensión de quien tiene esa responsabilidad de impartir el pan de la enseñanza, que no es poca cosa. Eso te dice incluso los niveles de degradación que nosotros lo vemos como expresión, por lo menos aquí en el Solar Alusao, en el Peñasco Insular, que es República Dominicana. A veces pienso que es eso y no más, cuando vemos algunos comportamientos. Y te pasa sin pena ni gloria, Día del Maestro. Así es, así es. Yo regalé muchos vasos. Buenas tardes primeramente, y vos, buenas tardes, Jessy. Y a Domingo, donde quiera que esté. Yo regalé muchos vasos a mis profesores. Me recuerdo a mi profesora Clarice, envuelto en celofán. Ay, sí. Muchos platos, muchos juegos de cuchara, que era lo que uno podía comprar en esa época. Muchas tazas. Muchas tazas. Pero sobre todo ese acto que se hacía en el Día del Maestro en las escuelas, ¿no? Esa solemnidad del día, ese respeto respecto a los que tienen que asumir, repito, esa gran responsabilidad. Y hoy, justamente, que sirve para hacer una especie de valoración de cómo andamos nosotros en la educación, que no pegamos una. Jessy, buenas tardes. Estamos hoy hablando que es Día del Maestro y que antes, por lo menos en los tiempos de nosotros, porque no me venga a decir usted a mí que usted es un niño delante de mí, que yo soy la única súper vieja. No, usted, en el día de usted también. Ustedes son dos muchachitos, ¿no? Ah, no, claro. Pero sin duda. No, porque ahorita parece, Cundo, ahorita parece que los únicos viejitos somos tú y yo y que todo el mundo es niño. No, y eso no puede ser. Pero, aquí somos todos jóvenes. Déjame darle las buenas tardes a ustedes y a la audiencia y aportarles ahí con el tema del Día del Maestro, figuras que hoy tienen tantos desafíos, no solamente hacia ellos, en beneficios y oportunidades hacia la clase magisterial, sino también ellos hacia la clase docente, que es tan importante, porque son quienes están formando a la sociedad dominicana en los diferentes centros educativos, no solo del sector público, del sector privado, del sector básico y superior también. Así mismo es, y después de tantas luchas y después de tantas limitaciones, sobre todo en términos económicos, señores, las luchas que implicaron aquí presionar para que se cumpliera con una ley, porque la gente piensa que fue que la ley se aprobó cuando la gente salió a la calle a restregarle la cara al liderazgo de este país, sobre todo al liderazgo político, que aportaran el 4% del PIB a la educación. Es que esa era una ley, que estaba aprobada y que los sinvergüenzas dirigentes y gobernantes de este país no les daba la gana de aplicarla. No lo hizo Hipólito Mejía, pero tampoco lo hizo Leonel Fernández. Y yo no sé si se lo perdono a Hipólito Mejía, por lo menos no puedo ser tan drástica, pero respecto a Leonel Fernández, que yo digo estaba obligado, yo insisto con eso, porque venía de las aulas, porque fue docente. Fue mi profesor, Sociología de la Comunicación en la UAS, a todos los de mi generación que estudiamos periodismo, entonces estaba obligado, pero además era una generación nueva que venía entonces a dirigir al país y después de tener nosotros salir, ¿no?, de la postdictadura, la transición del 78, ¿cierto? Sí, el liderazgo tradicional, caudillista. Sí. Entonces eran personas jóvenes que tenían que tener proyectos distintos, y eso yo creo que es donde radica esa tasa de repudio, de rechazo al expresidente Fernández ahora en sus pretensiones de volver, pero se presionó para eso, y después que se presionó para eso, ¿cuál es el balance de la mire, que tenemos de la educación? Claro, con el profesor Leonel Fernández hay muchas esperanzas frustradas, hay que decirlo, pero la verdad es que lo que se esperaba con el 4% de la educación, yo creo que ni se asemeja, Iván, porque lo que se ha convertido es en un botín. Sí. El Ministerio de Educación se ha convertido en un botín, en un, como yo llamo. No ha impactado como debió hacerlo. Y no solamente eso, sino que mire, con el dinero que se ha invertido, el dinero que se ha gastado,
en el Ministerio de Educación. Los muchachos de República Dominicana debieran estar en la NASA. Y yo creo que no están, mire, ni en sexto curso, para mencionar algo. Porque la verdad es que cuando usted le pasa balance a la educación de un promedio de un estudiante en la República Dominicana, bueno, no hay que decirlo mucho, en todas las pruebas PISA quedamos de último. Así es, seguimos y todavía no superamos esto porque hay muchas cosas que entender. Lo primero que hay que cambiar es la metodología, la formación de los maestros, un sindicato que no ayuda. Tú no puedes seguir con la misma metodología. Si tú no le enseñas a un muchachito a pensar, entonces no está en la capacidad de aprender. Pero para eso también hay que invertir en la formación del docente. Son tantas cosas, pero bueno, ni modo. No, bueno, ya están exigiendo, Ivonne, que se le permita pasar con 60. Bueno. Pero yo les voy a decir una cosa a ustedes. Desde el año 2013 que se aprobó el 4% del Producto Interno Bruto a la educación, ¿cuáles años se ha implementado el porcentaje completo? Yo hacía un análisis el otro día y lo comentaba con la audiencia. Señores, en el año 2023 fue cuando más se acercó y ni siquiera estamos hablando de que haya tenido un impacto significativo, porque no lo decimos nosotros aquí en esta mesa, lo dicen los datos, lo dice la gente que están en zonas vulnerables, para terminar la idea, Ivonne, con la infraestructura deteriorada. Esa misma clase docente que mencionaba al principio, que no está formada, que no está adaptada a los tiempos y a la sociedad actual. Entonces, ¿qué es lo que estamos dejando a la educación dominicana? Cuando tú te pones a revisar todos los que han pasado por ahí, por el Ministerio de Educación, después que se implementó el 4%, es como que yo no sé cuál es el gusanito que se le mete. Todos los que salen es con un proyecto presidencial. En la primera etapa del expresidente Medina, que fue el primero que se comprometió, que tampoco fue una iniciativa, porque fueron a capa y espada ahí, a todos los candidatos tenían que comprometerse, y esa misma población que presionó para que se implementara una ley que estaban violando, que era la del 4%, bueno, pues entonces ahí salió agraciado Danilo Medina, que hizo una gran inversión con el tema de las infraestructuras, pero con esas grandes inversiones también vino, señores, grandes denuncias de corrupción, escuelas levantadas al aire, y pagadas, de todo. Entonces, la verdad, tenemos pendiente una tarea muy importante, dos tareas muy importantes en el país, que es salud y que es educación, fundamentales. Por eso el otro día conversábamos que en las últimas décadas de la Rosa Jessie, yo no sé qué nosotros podemos exhibir como solución de problemas fundamentales en este país. Ninguna. Cuando esos dos pilares que son determinantes, uno, determinan los dos la vida de la gente, todavía estamos hablando de esto, pero vamos a hablar de algo más agradable, ¿verdad? Y es que me pasa a nuestra querida Dayanara una nota aquí, dice que lanzaron el Focus, mira, aquí está, te la paso, Jessie, Training Program para jóvenes peloteros dominicanos. A ver de qué se trata, por favor. Inaugurado el Toro de Guerra, el Focus Training Program, un proyecto de entrenamiento intensivo dirigido a jóvenes de 7 y 23 años, qué bueno, con el objetivo de prepararlos para el béisbol profesional, tanto que hemos hablado, y sobre todo con el caso de Wander Franco, que son jóvenes que llegan a esta profesión de la calle, no tienen una formación profesional más profunda. Qué bonito. El programa cuenta con la guía de reconocidos entrenadores, están Amaury Nina, está JD Osuna, y se combina con otros profesionales que estarían dando apoyo a estos jóvenes. Miguel Medina, quien es el CEO de este grupo, ¿verdad? El jefe de este espacio, el patrón, afirmó que se trata de una apuesta por el desarrollo del béisbol, brindando a esos jóvenes la oportunidad de entrenar como profesionales y de formarse en valores y disciplina. Un aplauso. Yo creo que esa es una información entonces agradable. Anunciar que damos inicio formal respecto a todas estas notas tan feas que tenemos, Training Program, como el caso de Wander Franco, del que por cierto ahorita a la vuelta de los comentarios se va a referir Miguel de la Rosa, porque hay muchas cosas que decir. Hoy aparece una denuncia, y es que ¿por qué la madre de la menor no ha sido apresada? ¿Qué es lo que está pasando? No fue una condena de 10 años. ¿Qué es lo que se estila en esos casos? En términos legales, qué bueno que te tenemos de la Rosa, nos podrá explicar, ¿no? En este caso, porque a lo mejor hay algún subterfugio legal y a lo mejor hay una razón, o que si no lo otro, ¿de qué se trata? Yo estuve consultando con abogados amigos y me dicen que el Código Procesal Penal lo dispone, o sea que está correcto que ella esté en su casa con una condena de 10 años y que ella esté campante, libremente por ahí.
hasta que pase el plazo de la apelación, si la magistrada no ordena el apresamiento inmediato y la conducción inmediata, ella puede estar en su casa. Inmediatamente se deposita el recurso de apelación, todo pasa a como estaba. Entonces la corte es que decide. De la Rosa, pero hasta más de 2 años ella puede estar tranquila en su casa. Más de 2 no, puede estar hasta los 10. Si no conocen su caso hasta el final y hay una sentencia firme. Y ella va a apelar. Pero no hay Totalmente. un artículo del Código Penal, que es el 306, que establece que podía ser apresada inmediatamente. ¿No? Tiene que disponerlo la magistrada. Hay que ver la sentencia. Hay que ver la sentencia porque estamos hablando sin elementos de juicio suficientes. Cuando uno ve la sentencia, la magistrada ha de haber motivado el por qué no lo hizo, o si lo hizo, por qué no se ha apresado. Ok. ¿Entiendes? Pero hay que ver la sentencia. Ese sería el siguiente paso, entonces, a seguir. Exactamente. El siguiente paso sería, como va a ser una apelación, que va a hacer la señora, igual que el señor Warner Franco. Y además de eso, yo le decía aquí a ustedes, no sé si ustedes recuerdan, que está Warner Franco va también a apelar. Sí. ¿Para apelar qué cosa? Pero claro. ¿Que la prisión? Claro. Pues que no a prisión. No, pero que no. Suspendida. No es que no va a prisión. La declaratoria de culpabilidad. Déjeme decirle algo. Vamos a ver. Mire, Vamos a ver. en ese caso ahí, cuando usted lo analiza a profundidad, usted se da cuenta la debilidad de la justicia dominicana. Usted se da cuenta, y adelantaré esto, usted se da cuenta de que real y efectivamente la ley está hecha para los pobres, la justicia para los ricos. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que a él no se le haya tomado en cuenta el agravante de que era una niña de 14 años? Eso hay que verlo, hay que analizarlo, hay que profundizarlo. Por eso hay que ver la sentencia en todo su contexto. Pero yo le voy a revelar algo aquí. Pero aquí él tiene para dónde coger, porque ahí hay un hecho muy cierto y está establecido en nuestra ley. Sí. Y es el involucramiento de adultos, no importa cuántos años, no me empiecen a contar. Y que no, pero él también era joven. Pero él también sabía lo que estaba haciendo y él lo admitió. Él es mayor de edad. Y uno de los tweets lo decía. Y sabía el riesgo que estaba corriendo, porque ahora todo el mundo está condolido con Warner Franco. Y lo que pasa aquí con la vulnerabilidad de los menores. Él es un violador. Exacto, así es. Confeso y condenado. Claro. Aunque sea con un día, pero está condenado. Claro. Entonces, aquí por eso que yo le pregunto a usted, en este caso, ¿cuál es la apelación si lo que tiene son 2 años de prisión suspendida? Él no va a ir a prisión. Sencillo. Mire, Ivonne, hay muchos trucos. Hay muchos trucos. Si él apela, la sentencia se suspende. Si se suspende la sentencia, él puede pedir a la corte. ¿Estar en libertad hasta tanto? No, él puede pedirle a la corte que le permita una salida. Sí. Para un entrenamiento. Si es que lo dejan entrenar y yo creo que él está llevando más por la consecuencia de allá. Allá no. Óigame bien. En Estados Unidos no. Un caso como ese en Estados Unidos para Warner Franco significaría una sentencia de vida. Son los millonazos que te va a pedir. 165 millones son, Jessy. Son 165 millones de dólares. Hay otra cosa. Cuando llegue allá hay que ver, porque la sociedad norteamericana es muy delicada con esos temas. Así es. Hay que ver si eso va a afectar, sí o no. En la familia. Un sinnúmero de cosas que cuando viene a ver. Usted no puede tener un violador, porque es un violador, Usted no puede tener un violador. Hay una sentencia. Porque, claro, hay una sentencia y él lo admitió. Él es un violador, un depredador de menores. Y la mamá, sí, claro que también hay responsabilidad, pero eso no le exime a él. Y él sabía lo que estaba haciendo. Claro. Yo te voy a decir una cosa. A mí me parece que eso es aleccionador. Y yo creo que es importante. Señores, nosotros tenemos, mire, es una realidad seria, grave, con el tema de los embarazos en adolescentes. Y mayoría de esas muchachas, de esas niñas son forzadas, ¿no? No solamente seducidas, forzadas, que es violación también. Oye, y eso es un tema de salud pública, es un tema serio, y por algún lado hay que empezar. Entonces usted, porque tiene poder, entonces usted tiene que exhibirlo de responsabilidad. No. Sí, mira, una colaboradora mía me hablaba que tiene una vecina, Ivonne de la Rosa, que tiene una hija con condición especial, y ella vende a la hija con condición especial, y la hija es menor de edad y ya tiene un hijo. Y eso no lo persigue la ley. Claro. Bueno, pero por eso estábamos hablando nosotros. ¿De cuánto nos hablaban? De 7,000 embarazos en adolescentes que están ahí, estadísticamente hablando. Deberían de haber 7,000 desgraciados presos.
Pero no, porque no todos los casos se mediatizan, porque no todos los casos tienen esa preeminencia, no involucran a la misma cantidad de personas, pero sí hay un... ¿Usted quiere saber la realidad de eso? Mire, yo les recomiendo, inclusive el que nos está escuchando, vaya un día a las 7 de la mañana, de 7 a 9 y media o a 10 de la mañana, y párese en la esquina, 27 de febrero con Leopoldo Navarro, ahí en el edificio Fijeca, bajando ahí. Y si usted no cuenta 50 niñas bajando embarazadas para la maternidad, óigame bien. Sí. Óigame, es una pero realidad. No vaya, pero vaya usted, por ejemplo, a la Avenida España a cualquier hora del día y usted no va a encontrar cualquier cantidad de niñas embarazadas, no. Usted va a encontrar cualquier cantidad de menores ofertándose al mejor postor y nadie dice nada. Ajá. Óyeme, nadie dice nada. Y no estamos hablando de los centros de proxenetismo que involucran a niños. Señor, pero lo que pasó ahora con el que desmantelaron ahí en Santo Domingo Este. En Alma Rosa. Porque son unas complicidades asqueantes las que se producen. Y se hizo el sometimiento y qué bueno que se desmanteló. Y sí, segurísimo que ahí tienen que haber involucrado a menores, pero también ha involucrado policía. Pero que cobraban. Muchísimos más también. Que son más parte de... Mira. Ivonne, ¿usted sabe cuál es la edad virgen de una niña dominicana en nuestros barrios? ¿Cuál usted cree que es? 9 años. No, 7 años. Para que usted lo sepa. Entonces, y esa es una realidad que se sabe. Claro. No en este gobierno, en todos los gobiernos. Y nadie quiere enfrentar eso. Claro. Y que pierde la virginidad a manos de personas adultas, de hombres adultos, y por lo general por encima de los 30 años. No estamos hablando de niños que no saben de la vida y que no tienen un sentido tampoco crítico y que no tienen una orientación más que carnal en el otro sentido que sabemos que tiene que ser con el pensamiento, Claro, así es una realidad y es una situación bastante triste y no me delicada. Y no me vengan ahora, no, porque la mamá es responsable. Claro que es responsable, pero también él. Ajá. No me lo esculpen por ahí. Ay, que perdió. La mamá es responsable y el hecho, ¿quién lo cometió? Claro, o cuando te vienen con la reflexión de que, ay, entonces que dañó su carrera. Ajá. Y la muchachita, porque por más aledorca que usted la vea, como muchos también quieren decir, óyeme, esas niñas no están ni emocional ni físicamente preparadas para esa vida tan apresurada a la que son sometidas. Pero en algunos casos, cuando se junta la ignorancia, por supuesto, con la necesidad, y ahí volvemos al tema también de la educación, porque ¿cuál es el instrumento? ¿Cuál es la educación? ¿Cuál es la formación? Probablemente son parte de un mismo círculo. ¿Sabe qué? Que se reproduce igualito que la violencia. Normalmente son niñas que vienen de una mamá que las utilizan, y es verdad que las utilizan y tienen que ser sancionadas, que pasaron por lo mismo. Sí. Y eso se reproduce. Es una cadena de carencia. Tú y yo conocemos a una amiga que ella fue a los 16, tuvo su hija a los 16, ¿verdad? Su hija a los 16 estaba pariendo. Y es un círculo que no se rompe, que es como un aprendizaje, ¿entiendes? Entonces, al final... Para eso tiene que haber una intervención ya desde el gobierno. ¿Tú sabes por qué? Porque esas familias no tienen los recursos para salir de ahí. Esas mismas madres que lo promueven con sus hijas no tienen las herramientas para darse cuenta que lo están haciendo así, que con ellas lo hicieron mal. Lo ven como normal porque ya pasaron por ahí. Y eso es lo grande, que se normalice ese tipo de conducta. Sí. Altagracia, agárranos confesado mañana con el tema que va a entrar en mi gesta. ¿Sabes una cosa? Mira, yo vengo de Color Visión para acá. Entonces, yo vengo derecho a la Kennedy, ¿verdad? Y doblo en la Núñez. Doblo a la izquierda. Y yo me paré ahora cuando venía y le decía, y es verdad que hay un grupo de DGC ahí, yo no sabía que había entrado ya en vigor, o la multa, yo creía que era mañana, pero yo sí le pregunté, digo, ven acá, y cuando esta que es mi ruta, cuando yo venga, ¿por dónde yo voy a doblar? ¿Y sabe qué me dijo? yo no sé. El DGC. Exacto. Así mismo. Entonces, yo no sé. Es que es una locura. ¿Y por qué esto? La queja, ¿cuál es? Señores, que no le han orientado bien. Pero ¿a dónde usted va a dar giro? Dígame. Ajá. ¿Dónde usted va a dar giro? Hacia la Núñez de Cáceres. Usted tendrá que ir ¿a dónde? A Mano Guayabo allá y devolverse. Ajá. Ese es el giro. Por Dios, hombre. ¿No? Exactamente. Yo no sé, mire, déjeme decir una cosa. Yo no sé cuál fue el inteligente. Ahora, normalmente en este país, ese tipo de cosas la traen enlatada. Cogen un grupo de personas que no son dominicanos, fuera de aquí, asesores, que se meten a inteligentes, dan 5 vueltas, entonces desconocen la idiosincrasia del pueblo dominicano. Y tan sencillo, mire, le ponen eso. Mira, tú no puedes ir a la izquierda en la Núñez.
Yo quiero saber dónde se va a hacer el giro. Sí, y yo creo, y ya ahí nosotros tenemos que asumir el compromiso, debieron hacerlo, debieron sensibilizar antes de empezar a tomar las medidas. El Intran y DGCET como orientar. La gente sepa, porque dentro de, y ellos tienen una plataforma, por ejemplo, yo estoy ahora en la plataforma de RD Mueve, que es como se llama el programa, y ahí ellos tienen cuáles son las calles donde no se podrá girar a la izquierda, a partir de cuánto las multas, porque, por ejemplo, hoy ellos empiezan con las multas de la Máximo Gómez con 27, pero hace tiempo que ya no se está permitiendo girar a la izquierda la Máximo Gómez con 27, y tienen un plan también de sincronización de algunos semáforos, que eso va a garantizar que el flujo de vehículos también sea más oportuno, pero ¿dónde lo están informando a la gente? Porque quizás nosotros aquí tenemos acceso a esta plataforma, pero el común ciudadano no tiene idea de cómo va a funcionar esto, y las infracciones van a andar a dos por chele. Bueno, la verdad es que falta información, falta educación, y mañana va a estar todo el mundo bloqueando, que nadie va a saber para dónde va a coger, porque yo creo que en estos días debieron de ocuparse. Es verdad que no son todas las vías, ¿no? Pero las vías alternas, por ejemplo, cuando yo tenga que seguir, doblar yo no sé dónde, o doblar antes, entonces el congestionamiento en esas vías alternas, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son? Yo no sé si podría salir más cara la sal que el chivo. Probablemente, probablemente será un intento exitoso, pero no nos lo han explicado. Y yo siento en lo personal que mañana voy a salir como a cieguitas. O sea, que yo voy a procurar a ver cuál es la otra ruta que voy a tener para poder llegar aquí a tiempo. Porque también embojotarse con un DGC que nunca te dé explicación de nada, también es un gran problema. Y las autoridades no han dicho absolutamente nada de esto. Entonces aquí estamos, seguimos con los intentos, pero también en este caso, ¿qué les cuento? Tampoco nos vamos al tema en profundidad. Señores, aquí el tema de los tapones, del infierno que significa salir a las calles por los entaponamientos, por los parqueos, tiene un mal de fondo. ¿Y tú sabes cuál es? La falta de respuesta a la solución del transporte público de pasajeros, que ninguno lo han hecho. Solamente se han puesto parches, solamente se hacen intentos, se hace un poquito aquí que siempre termina con muchas denuncias de corrupción, pero resolver el problema de transporte público de pasajeros no va a resolver el tema de los entaponamientos, de los parqueos, porque vamos a tener alternativas. ¿no? Ellos son los primeros que promueven el desorden, y tú sabes lo peor de todo, que yo no sé si con el tema de DGCET, ellos son como los cónsuls que tienen una cantidad de visa atribuida, ellos tienen como una cantidad de multas por día, porque ellos no paran a los choferes de carro público, ellos no paran a las guaguas que viven cometiendo infracciones en todo momento, a los vehículos privados. Es que ellos están atentamente observando que no es que no lo hagan, porque todo el que comete una infracción debe pagar por ello, pero es a los que pueden pagar la multa para ellos cubrir su cuota. Entonces tiene que haber coherencia también. Y los bolsillos de los pobres infelices, porque eso siempre son a lo que le impacta a todo. También que se preparen con el aumento del GLP. En un país donde todo, si sube, ¿cómo es? Y si baja, también sube. Y ahora no subieron los precios de los combustibles, pero subió el precio del GLC. Los sonateros que se preparen, pero sobre todo también las amas de casa y las pequeñitas y medianitas empresas, también que se preparen por el impacto. El precio del barril del petróleo ha bajado después de el conflicto Irán-israelí, bajó incluso colocándose a niveles que hace mucho, como lo veíamos en 2022. Eso yo le iba a preguntar a ustedes, Ivonne de la Rosa, porque el estrecho de Hormuz tiene gas natural también, pero ¿y por qué aumentar? ¿Por qué el petróleo entonces bajó? Porque aquí desde siempre ha sido así. Lo que nos dijeron como eslogan era: si sube, sube, si baja, baja, pero aquí nunca ha bajado. Pero ahora yo creo que el jueguito es bastante peligroso, porque si bien es cierto que todo se mueve a través de los combustibles, señores, el GLP, háblamele tú a una ama de casa infeliz que tiene que hacer de tripas corazón para comprarse el combustible, con lo que ellos van a proveerse de sus alimentos, pero también las industrias pequeñas. Háblame tú del impacto que eso tiene, el gas licuado de petróleo, que es de los que ha subido ahora,
Pero eso no es un problema, parece, en este país. Eso está igualito que con la cuota de la luz, que tú continúas consumiendo lo mismo y como estamos en verano, se agarran de ahí y te envían la factura elevadísima. Claro. Yo recibí una factura que tiene casi 4,000 pesos por encima. Entonces, ¿cuándo es que van? Con un mismo consumo. ¿Cuándo bienvenida al club? En el interín uno se pregunta, y es como arar en el desierto, ¿cuándo rayos es que se va a modificar la ley 112? 00, esa es la ley de hidrocarburos, ¿verdad? Para que se frene todo eso, porque además en esto hay muchos privilegios. O se aplique. Claro, muchos privilegios que ellos lo justifican respecto a los grandes empresarios. Entonces hay que producir toda una modificación de la ley. Mientras tanto, se está jugando con fuego con este aumento de este día. La gente ni se da cuenta, el tacazo usted lo va a sentir y lo va a sentir muy rápido, ¿no? De estos aumentos. Y la distorsión del mercado, que la gente no quiere ni pensarlo, porque eso provoca una gran distorsión en el mercado, porque no es solamente las amas de casa. El gobierno tiene que reconsiderar los aumentos, y yo creo que si no quiere confrontación, y a eso le tiene miedo, como el diablo a la cruz este gobierno, tiene que aplicar una rebaja inmediata, señores, como manda supuestamente la ley, bueno, a los precios del GLP, al gasoil, que fueron los dos que aumentaron. Y bueno, eso van a ser los sectores que van a ser más vulnerados y los que van a sufrir más las consecuencias del alza. ¿Tú sabes cuál es? Por eso mismo, la canasta básica. Entonces, no se jueguen con eso, ¿no? Panorama con el pueblo, señores. Ahí está doña Milagros Ortiz haciendo sugerencias. Yo no sé si la ley está ahí, ¿por qué no la aplican? Ella está sugiriendo que se lleve a la Procuraduría a los funcionarios que no han hecho la declaración de bienes. Pero ¿cuánto tiempo después, señor? Y están identificados. Los primeros son un grupo de sinvergüenzas que están sentados en una curul, ahí en la Cámara de Diputados, de senadores, los legisladores, precisamente lo que hace un contrasentido, porque son quienes hacen las leyes. Pero eso es este paisaje, así es, de la Rosa. Y con esto yo quiero darle a usted saludarle de nuevo y por supuesto escucharle en su comentario. Gracias Ivonne, gracias a todas las personas que nos escuchan a través de Panorama con el Pueblo. Miren, yo me voy a referir al caso de Warner Franco. A lo mejor voy a herir algunas sensibilidades de muchas personas que han salido en defensa de este ilustre caballero, padre de la patria nueva, que se encargó de tener una relación con una menor de 14 años y que el código del menor... No, perdóneme, dígalo como es, discúlpeme que me meta, no que tuvo una relación con una, no, que violó a una de 14 años. Bueno, decir la cosa como es. No, pero espérese, déjeme terminar. Tuvo una relación, violó a una menor. Yo estoy de acuerdo con usted, Cuando hablo de la relación, Ivonne, sin lugar a dudas, como lo ha determinado un juez, un tribunal colegiado, es porque ese caballero violó a una niña de 14 años sin su consentimiento. Y aunque sea querido ilegal de la madre, que lamentablemente yo no entiendo como abogado qué es lo que está pasando en el tejido social dominicano. Este caso lo único que hace es que demuestra que el tejido social dominicano no solamente está enfermo, tiene cáncer con metástasis. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que la ley 136/06 establece que cuando se tiene una relación con una menor de edad y que roza los 14 años, eso tiene una consecuencia de agravante? Eso es una violación. Eso es una violación, así mismo como usted lo dice. Pero lo más preocupante es, Ivonne, más que la violación, el mensaje que se está mandando a la sociedad dominicana, donde se le pone al señor Warner Franco 2 años de prisión, ni siquiera se le pone la máxima, que son 5, vaya, obviate el agravante, que era de 14 años. Pero dentro de eso le pusiste la menor 2 a 5 años. Ahora bien, ¿y por qué lo suspendieron? ¿Por qué suspendieron esa sentencia? Entonces yo me pregunto, ¿para qué lo juzgaron? Si usted no va a hacer cumplir la sentencia de una violación comprobada, entonces, ¿cuál es el mérito de usted evacuar una sentencia como juez, como tribunal,
para usted inmediatamente suspenderla. Eso significa que usted está mandando un mensaje muy funesto a esta sociedad. Eso significa que este tejido social está, óigame bien, con un cáncer hecho metástasis. ¿Por qué? Porque la verdad es que la realidad dominicana, la realidad que se está viviendo en la República Dominicana a nivel de justicia, no tiene parangón. Ivonne, no tiene parangón. ¿Cómo es posible que a la madre le pongan 10 años y a la persona que ejecutó el hecho, entonces le ponen 2 años y le suspenden esa condena? Óigame bien, se la suspenden. Eso significa que ese señor mañana, dentro de un año, sentado en su casa, va a poder solicitar la condicional o va a poder, estando en la corte, solicitarle a la corte una dispensa para él salir fuera del país, como lo han hecho con muchísimos presos que están ahí, no solamente fuera, sino también en la cárcel. Entonces, yo simple y llanamente llamo la atención, y con esto termino, Ivonne. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Para qué lo juzgaron? Si le iban a suspender la sentencia, ¿para qué lo juzgaron? Ahí se los dejo. Yo quiero sugerirles a ustedes el artículo de hoy de mi querido colega Aníbal de Castro. A propósito de este tema, donde habla precisamente de la condena de Wander Franco, los 2 años de prisión suspendida por violar a una menor, porque hay que decirlo con sus letras, vamos a estar claros, eso fue lo que pasó, que es una sanción, aparentemente una sanción judicial más, así él lo plantea él, y detrás de esa sentencia, señores, lo que se revela, y era lo que conversábamos hace un momentito, un drama colectivo que es verdad que tiene que interpelar a toda la sociedad dominicana, que va mucho más allá. Eso es una trampa, esa sentencia es una trampa. Pero mira, además de lo judicial, señores, la sexualización aquí de las niñas, la sexualización de las muchachitas, lo que está pasando, que eso trasciende incluso a la sentencia de lo puramente judicial, y la corrupción moral que está atravesando el país, ¿no? Y cae Aníbal en su artículo en el tema que nos preocupa, los embarazos en adolescentes. O sea que es indignante este tipo de conducta criminal, por muy beisbolista que sea y por muy Wander Franco que se llame. Hay otra cosa, Ivonne. Hay otra cosa, Ivonne, que me preocupa. No he escuchado al Ministerio Público que va a recurrir esa sentencia. Si el Ministerio Público no recurre la sentencia y él la recurre, la Corte no puede hacer más que confirmarle sus 2 años. Bueno, pero usted, como buen abogado, ve el asunto desde la perspectiva judicial y me parece muy bien. Ahora, que eso tiene un impacto social que por eso es que quiero... Devastador. Por eso es que quiero invitarles a los oyentes y a usted mismo también para que vea ese enfoque maravilloso desde esa preocupación de Aníbal en su artículo de hoy. Jessy, y con eso te doy las buenas tardes. Gracias, Ivonne, y gracias a la audiencia que se mantiene en sintonía. Miren, el primer tema que abordamos aquí hoy fue lo del Día Nacional del Maestro, y había preparado mi comentario en esta línea, imaginando que estoy en Alicia en el País de las Maravillas, haciendo una propuesta propositiva en el sentido de qué deberíamos nosotros hacer con la clase docente de la República Dominicana. Primero, desde el punto de vista del gobierno, el Ministerio de Educación, de cara a las oportunidades a los maestros, y de cara al docente, al alumno, el compromiso que debería asumir. Cuando me refiero a la clase docente, de cara al gobierno, de cara al Ministerio de Educación, ustedes recuerdan que el pasado año 2024 se anunció el incremento del 8% a los salarios de los maestros, que se supone que se estaba implementando ya. La clase docente de este país necesita una mayor intervención del Estado para la mejora de oportunidades, para ese interés en su formación, de manera tal que incentive en ellos ese compromiso de cara a la docencia. Nosotros necesitamos maestros que se vayan a las aulas con una responsabilidad y un interés y una visión y un objetivo de poder hacer y lograr un cambio con este deterioro social que estamos viendo, que no es más que
el resultado del tipo de educación que estamos teniendo. La educación es lo que representa y lo que hace que crezca un pueblo. La sociedad dominicana tiene unos niveles educativos que no los dice Jessy, lo decimos nosotros en los resultados de prueba como la prueba PISA, que cuando vemos resultados, sobre todo en el tema de análisis crítico, literalmente nos quemamos, como decimos coloquialmente hablando. ¿Y por qué es esto? Porque no hay un compromiso desde el gobierno, no hay un compromiso desde la clase docente y las cosas tienen que venir desde la cabeza que vaya bajando. Los estudiantes, la sociedad dominicana, los niños, sobre todo con el tema de la familia que está también tan deteriorada socialmente hablando. Si usted en su casa no tiene la educación adecuada, pero tampoco cuando se va a la escuela recibe el tipo de educación adaptada a las necesidades actuales que nosotros estamos dejando a la sociedad dominicana, vamos a continuar viendo este deterioro, vamos a continuar viendo a personas que no están aportando nada, niños que se convierten en delincuentes. Yo he hablado aquí de esos mismos niños de 7, 8, 9 años que son palomas mensajeras del microtráfico de las zonas en las que residen, niños que maltratan incluso a sus propias madres porque son madres solteras que no tienen las herramientas para educar, y ustedes saben que es así, como decimos en buen dominicano, la malcriadeza. Entonces, desde el gobierno se deben establecer políticas públicas que vayan a atacar realmente las necesidades de la educación de la República Dominicana y que nos envíen un mensaje que tanto yo como ustedes que me están escuchando, que sé que es así, que todos sacamos la siguiente conclusión. ¿Será que políticamente hablando no interesa a la clase política la educación de la República Dominicana y de la sociedad? Nos interesa mantener a un pueblo ignorante y con poca formación y pocos conocimientos para continuar manipulando solamente en procesos electorales, y que cuando hagamos planteamientos nos lo vendan como que es un dulce o un chocolate cuando realmente se trata de una guayaba agria tomada del campo. Vamos a ver, Cundo. Ay, el tema de nuevo de las violaciones en este país. El jardín botánico, que es un santuario, que es un pulmón, que es un respiro para los ciudadanos y las ciudadanas, que es un parque santuario. Yo nunca podía pensar que se pudiera pretender tocar el jardín botánico. Un refugio, además, para el tema de la biodiversidad, para la paz, para el equilibrio en medio de todo este caos urbano en el que nosotros vivimos, con árboles que respiran por todos nosotros. Y ese santuario, como muchos otros en este país, señores, con senderos que conducen los pasos de la gente, que curan todo el tema de las ansiedades. Tú te vas, me voy al parque Jardín Botánico, me voy al Parque del Este, o me voy a otros espacios. Y ahí, además, donde te enseñan ciencia, donde te siembran conciencia de del cuidado del planeta, tan en peligro en los últimos tiempos. La gente va, la gente camina, la gente se ejercita, la gente de alguna manera se reconcilia con la vida en esos espacios, y en una ciudad que está cada vez más desbordada de concreto, porque tenemos cada vez más un crecimiento vertical de nuestras estructuras. Ahí tú encuentras entonces áreas verdes, como te las encuentras en el Mirador Norte, en el sur, te la encuentras por ejemplo, en mi Santo Domingo Este, en el Parque de los Tres Ojos, vuelvo y repito, en el propio Parque del Este, te lo encuentras en los humedales, en los parques ecológicos, que son vitales, señores, son vitales para el clima, para la preservación de todo esto, para preservar la salud pública, para preservar la biodiversidad, para preservar la recreación del alma en medio de tantos problemas que tenemos. Esa es una verdad. Entonces, tocar uno de esos espacios para abrir calles o para resolver el tráfico, yo creo que es mutilar el futuro. Es mutilar el futuro. No se puede sacrificar lo permanente por lo urgente. Y no se pueden resolver los temas, señores, destruyendo lo poco que nos humaniza. Y digo esto por una razón, y es por la pretendida vulneración del jardín botánico para dar paso, señores,
a la ampliación de la Avenida República de Colombia. Ahí se podría afectar negativamente el jardín botánico. Se habla de una posible reducción de los terrenos del jardín para ampliar entonces la avenida. Se habla de que podría afectar áreas tan importantes como 600 plantas, según decía el mismo director del jardín. Eso significa, por ejemplo, en esa ampliación, la pérdida de 11,000 metros cuadrados del jardín, considerado un pulmón verde de la ciudad, señor. Porque nosotros tenemos que, siquiera ocurrírsenos que vamos a mutilar el jardín botánico con todo lo que implica? El jardín botánico, Rafael Moscoso, señores, no se toca. Y debemos defenderlo. No debe tocarse. No son 11,000, no, ni un metro del jardín botánico, ni una rama, ni una hoja. Tampoco deben permitirlo, ni tampoco deben tocarse a los moradores del entorno. Entonces yo quiero decirlo en esta reflexión con mucha firmeza y con mucha determinación, como lo hicimos cuando intentaron montarnos la parada de autobuses ahí en Parque del Este, cuando quisieron cometer ese ecocidio, que no podemos permitir de ninguna manera que ese ni ningún santuario verde de nuestro país sea violentado, que deben ser respetados, que deben ser venerados, que deben ser defendidos. Y el Parque Jardín Botánico, ese santuario, por encima de esas pretensiones, busquen alternativa, no debe ser tocado, Cundo. 2:45 y es momento de nuestros oyentes. Ahí están, lo saben, porque mira, ya están en flash las líneas. Así es que, Jessy, vámonos de una vez a dar paso a los oyentes. Buenas tardes. Oh, buenas tardes, Panorama con el Pueblo. Sí, señor. Primero mi respeto y mi saludo para Domingo Páez, mi saludo para Ivonne Ferreira, para Miguel de la Rosa y esa distinguida figura que está ahí, Tito Sánchez, la conciencia de los minas. Siempre yo felicitándole a ustedes su comentario profesional con mucha coherencia. Ivonne, yo quería aprovechar y felicitar porque he ido observando el trabajo de Dios Astacio aquí en Santo Domingo Este con los contenedores. Ha tenido efectividad, Ivonne. La basura se va echando ahí, viene un tractor, la recoge, pero no eso simplemente. El alcalde, Dios Astacio, los camiones están cruzando por semana 3 veces. Nosotros queremos felicitar al alcalde Dios Astacio por ese gran trabajo que viene realizando en la alcaldía Santo Domingo Este en beneficio de toda la comunidad. Bien, muchas gracias, conciencia de los minas, Tito Sánchez. Buenas tardes. Hola. Buenas. ¿Qué hay? Muy buenas tardes. Saludos, Panorama con el Pueblo. Yo soy el chispero de Herrera. El chispero de Herrera. Chipé, señor, chipé. Saludos a todos, señores. Dice Luis Abinader en una emisión de Fox News, que este es el segundo país de Latinoamérica más seguro. Pero qué habladorazo. Ay, hijo, pero modera el lenguaje. Modera el lenguaje, que no es necesario. Tú puedes ser crítico, pero dale suave. Pero está bien. Dale. ¿Y es necesario que él hable mentira? Ahora sí, se oyó mejor ahí, se oyó más bonito. No es necesario. Porque ya la mitomanía que él está teniendo ya no estaba haciendo pasar vergüenza en otros países. Chipero. ¿Cómo decir eso si aquí no se puede andar a ninguna hora? Chipero, oye, ¿y tú viste lo que dijo Danilo? Dice que este país está extrañando desesperadamente que vuelva el PLD. ¿Usted qué cree? Bueno, lo de Danilo no puede decir. Yo sé que el León sí viene. Bueno. Ahí está, muchas gracias. Chipió el hombre. Buenas tardes. Bueno, es para ver si ustedes me pudieran dar una información sobre el joven Camaño. ¿Qué pasó? Que hizo unos análisis años atrás con relación a la salsa del combustible. A ver si él da una respuesta ahora. Bueno, Camaño, el joven que tiró iba a tirar la granada. Óyeme, señores, pero no sean tan ligeros. Por favor. Eso no fue lo que pasó. No sean tan ligeros. Vamos a medirnos, no vamos a decir todo lo que nos sale de las tripas, de verdad, y vamos a investigar más. Yo le pido eso, porque dañan personas y dañan reputaciones. Por favor. A tontas y a locas. Ya vamos a moderarnos, por Dios. Buenas tardes. Buenas tardes, Brito de las Américas. Adelante, le escuchamos. Yo no sé, dice la gente que uno habla de la fiesta según le va, pero digo esto porque la conciencia de los minas destaca
la efectividad del alcalde del municipio de Santo Domingo Este. Pero el que viene aquí a los frailes ve las intersecciones llenas de agua, con un chingo de agua que cayó ayer, no diría lo mismo, porque mire, da miedo aquí pasar por algunos lugares, parece un brazo de mar. Bueno, pues eso está usted, cada cual tiene que expresar lo que pasa en su comunidad y eso es válido. Buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones y don para todos. Amén. Una pregunta. Diga. Lo que van a implementar sobre el giro a la izquierda, ¿eso lo aprobaron o se va a dar? Sí, ya mañana, mi querido. Entonces óigame esto. Hay que, ¿sabes lo que es potrero? Donde siembran la hierba. Sí, yo sé. Hay que usar hierba de esa. ¿Para y qué? echarle melaza para que los burros que implementaron eso se la coman. Porque ay, Dios mío. Ay, ¿qué hace? Dios. Ay, los oyentes. Llévatelo, por favor. Los oyentes nuestros están muy ácidos hoy. Buenas tardes. Buenas. Hola. Buenas tardes, Ivonne. Bendiciones a usted y al equipo. Gracias. Adelante. Me saluda Merandi aquí de los Guaricanos. Sí, adelante, Merandi. Usted tiene mucho tiempo escuchándome hablando de los trompos, esta ligadora de cemento. Sí, señor. Que viven agrediendo la calle y no pasa nada. Y es que vamos a seguir permitiendo que eso siga pasando. Un asfalto que le sale tan caro al Estado Dominicano. Y recordar que el Estado somos todos. No va a haber consecuencias. Ahí está, seguimos insistiendo, Merán, con esto. Buenas tardes, con la regulación de esto. Yo no sabía que llamaban trompos, que es verdad que parecen unos trompos. ¿Sí? Buenas tardes. Saludos. Hola. Buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes. Te habla Mercedes desde Constanza, los veo desde YouTube. Ay, gracias, soy Mercedes. Seguidora de su programa. Ay, parece la voz de Jay. Diga. Usted sigue por mi canal de YouTube, dice. Sí, y también veo su programa desde YouTube. Y bueno, nosotros este fin de semana tuvimos la inauguración de un liceo experimental llamado Maestra Mercedes Esquea. Ese liceo se va a utilizar también como un subcentro de la UAS. Yo llamo de ser a Leopoldo Suriel. Ese liceo se va a implementar este año. Nosotros estamos agradecidos. Vino el presidente y lo inauguró. Aquí también se hicieron varios trabajos de obras públicas. Pero a mí me encantaría que también con eso se traigan muchísimas cosas aquí a Constanza, como algunos programas educativos que tiene la misma UAS, esos cursos extracurriculares que serían encantadores para este sector, para nuestros jóvenes. Yo agradezco la obra, tanto el liceo experimental como las calles que se están arreglando por aquí, pero me encantaría que ese tipo de programas educativos se traigan para esta zona, para que nuestra juventud esté en ese ambiente y nuestra juventud continúe aprendiendo, porque la educación lo está todo. Así es, muchísimas gracias, tiene mucha razón, así es. Buenas tardes. Buenas tardes, feliz inicio de semana. Gracias. Adelante. Ivonne, mire, yo digo que lo que tenemos es que criar en valores y ética. Un individuo bien formado en valores es difícil que se doble. Porque si De la Rosa fue criado así, yo le aseguro a usted que él puede ver una menor en paños menores y él no va a voltear a mirar. No le quepa la menor duda. Mi mamá es mi ejemplo. Y yo tengo 4 hijos y a todos, mire, yo tengo el puño así, mire. Adelante. A todos los llevé al psicólogo. Así mismo debería de ser. Entonces yo digo que aquí no hay que estar, aquí todo el mundo lleva su colita. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien desde el exterior, ¿verdad? No, estoy aquí del Carlosito, aquí en Nueva York. Ajá, adelante. Le habla Eduardo. Adelante, Eduardo. Cuando un funcionario va a declarar su declaración de bienes, no tiene que decirle todo lo que tiene antes de ese funcionario. Debería, ¿verdad? Debería. Eso es lo que se supone que debe ocurrir. Entonces yo quiero, a ver, ¿dónde está Dios me dice? Porque el del Intran, Morrison, acabo de comprar una casa en $850,000 en Miami. A ver que lo investiguen porque... Ahí vimos la información. Sí, ahí vimos la información. Esperamos que reaccionen y respondan respecto a esto. Así es. Buenas tardes. Sí, claro. Buenas tardes, Ivonne Ferreira. De La Rosa. Sí. Adelante, Fidel Herrera le habla. Diga, Fidel. Mire, Ivonne, hay que prestar mucha atención, que es uno de los temas de nunca acabarse, el drenaje pluvial. Ayer, con ese aguacero,
sábado y domingo fue un caos en la calle, muchísimas inundaciones, vehículos quedados. Vuelvo y repito, en el 13, ahí donde estaba Tricón, ahí eso se llena de agua, que eso, todos los aguaceros que han caído, desde cuando se cayó la pared del túnel, nunca han ido ahí a ver qué es lo que pasa, porque siempre que llueve se llena de agua y muchísimos vehículos quedados. Entonces el gobierno está haciendo caso sumiso a eso. Bueno, ahí está, las alcaldías siempre se refieren al tema, pero como eso cuesta mucho cuarto y no se puede exhibir en campaña, así me dijo una vez un alcalde hace muchísimo tiempo, sí, eso, pero me lo dijo así fuera de récord, dice que es mucho dinero y entonces después eso son de las cosas que no se ven, pero que impactan positivamente en la gente. De eso, adelante. Circula, un momentito, por favor. Un momentito, mi amor. Circula un video en las redes sociales del túnel de la 27 que también está teniendo filtraciones, que intervengan para que no pase lo que ocurrió en la 27 con Máximo. Ahí siempre ha caído su gotica, tú oye. ¿Verdad que sí? Está fuerte ahora. Tac, esa gotica, así es que póngale atención. Muy bien, adelante. Sí, miren, yo estuve leyendo aquí en los medios de que el CONAPE formaliza la integración de nuevas personas de cuidados del programa de pasantías remuneradas. O sea, son personas que han sido formadas en el Infotec y yo digo, Ivonne, que para eso, para ejercer esas funciones hay que tener vocación y paciencia, porque los adultos mayores, a veces el lidiar con ellos es como lidiar con niños. Entonces yo digo que eso tiene que salir de usted. Qué bueno que ese proyecto marche bien y que puedan cuidar a nuestros envejecientes. ¿Le puedo pedir un favor antes de irse? Sí, dígame. Despídame el programa, por favor, dígale a Cundo que nos lleve. Ok, señoras y señores, sí hemos llegado a la parte final de esta mejor programación, así es que ya saben, mañana nos reencontramos en el mismo lugar y a la misma hora con el mejor equipo.